vamos a evaluar las integrales def. Para una revisión rápida, la integral def de a b de f de x es igual a la f grande de b menos la f grande de a donde f grande es la antiderivada de big F, la función integrando. Tampoco incluimos el signo más c al determinar la antiderivado porque f de b tendría un más c, y así en f de a y restamos la cs con simplificación. Así que para el primer ejemplo tenemos la integral def de 1 a 5 de 2x más 1, con respecto a x. Comenzamos por determinar la derivada anti de 2x más 1. El antiderivado de 2x con respecto a x es igual a 2 veces x el poder de 1 más 1 o 2 dividido por 2. Y luego, además de la antiderivada de 1 con respecto a x, que es una vez x o x. Y los límites de la integración son del 1 al 5. Sigamos adelante y simplifiquemos la derivada anti. 2 divididos entre 2 simplifica el que nos deja x al cuadrado más x. Y ahora determinamos lo grande f de b menos f grande de a, que en nuestro caso es f grande de 5 menos f grande de 1. F grande de 5 es igual a el cuadrado de 5 más 5. Entonces tenemos menos f grande de 1 es igual al cuadrado de 1 más 1. Simplificando, 5 cuadrados es 25 más 5 es 30 menos 1 al cuadrado es 1 más 1 es 2, 30 menos 2 es igual a 28. Antes de echar un vistazo a el segundo ejemplo, aunque echemos un vistazo a la gráfica de la función integrando f de x es igual a 2x más 1 en el intervalo de cierre de 1 a 5. Recuerda, podemos pensar en una def integral como la suma del área firmada delimitada por el integrando función en el eje x durante el intervalo de integración. Y decimos área firmada porque si el área está por encima de eje x, es positivo. Si el área está por debajo del eje x, es negativo. Así que aquí vemos el gráfico de f de x es igual a 2x más 1. Aviso sobre el cierre intervalo de 1 a 5, el área delimitada por él. En el eje X es el área de la pantalla. Toda el área está por encima del eje X y, por lo tanto, podemos decir que la integral def es igual al área delimitada por la función del eje X en el intervalo cerrado de 1 a 5, que ahora sabemos que es de 28 unidades cuadradas. En este caso, porque el formas de trapecio de área sombreada, podríamos verificar esto usando el fórmula de área para un trapecio. Y es posible que quieras hacer una pausa el vídeo para hacer esto. Y ahora veamos nuestro segundo ejemplo. Al igual que cuando nos diferenciamos, a veces necesitamos cambiar la forma de la función para integrarla más fácilmente. En este caso, vamos a reescribir la función integrando de 8 dividida por x al cuadrado como 8x la potencia de menos 2. Así que la integral def dada es igual a la integral def de 1 a 6 de 8 veces x la potencia de menos 2 con respecto a x. Ahora encontramos la derivada anti de 8x la potencia de menos 2. Que es 8 veces x el potencia de menos 2 más 1, que es menos 1 dividido por 1 negativo. Eso significa integración son del 1 al 6. Sigamos adelante y simplifiquemos el derivado anti. 8 dividido entre negativo 1 es menos 8, lo que nos da menos 8, x el poder de menos 1, que equivale a menos 8 dividido por x. Y ahora determinamos la f grande de 6 menos f grande de 1 que es menos 8 dividido por 6 menos menos 8 dividido por 1. Simplificando, tenemos resultados negativos 4 tercios más 8 o más 8 sobre 1. Obtener lo menos común denominador que es 3, multiplicamos el numerador y el denominador de 8 sobre 1 por 3. Observe que esto nos da negativo 4 tercios más 24 tercios, lo que es positivo 20 tercios. Y una vez más, antes de irnos, echemos un vistazo al gráfico de la función de integrando en el intervalo cercano de 1 a 6. Una vez más, observe cómo el área delimitada por la función en el eje X en el intervalo de cierre de 1 a 6 está todo por encima del eje X. Y por lo tanto el valor de la integral d que era 20 tercios, es igual a esta área amarilla. Espero que esto te haya resultado útil.